todos. Vamos a comenzar con el seminario de hoy. A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, les agradecemos a todos su presencia y les damos la más cordial bienvenida. Hoy contamos con la presencia del doctor Matthew Perton, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y como siempre, les recuerdo que por favor mantengan micrófono y videos apagados. Si tienen alguna pregunta, por favor escriban en el chat y la haré en la sesión de preguntas. También, si alguien quiere hacer la pregunta directamente, con todo gusto les cedemos la palabra. Y como ya lo saben, el seminario será grabado para fines de difusión y estos seminarios se pueden ver en la página del CIO. Nuestro invitado de hoy, el doctor Matthew Perton, es investigador en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, quien trabaja tanto en sismología como en láser de ultrasonido, y trata de mezclar tanto la parte teórica como la parte práctica. Sus temas de interés son la modelación de la generación y propagación de ondas mecánicas a través de métodos semianalíticos o de elementos finitos, la recuperación de funciones de Green a partir del ruido ambiental y su aplicación a la caracterización del subsuelo, en específico en campos geotérmicos, volcánicos o de las diferentes capas de la Tierra. Ha estado impartiendo clases relacionadas a la sismología y al peligro sísmico en la ENES de Morelia y en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Hoy nos hablará de evaluación de la alta resolución de la sismicidad y del subsuelo en la Ciudad de México con la técnica DAS. Le cedo nuestra palabra a nuestro expositor y muchísimas gracias. Buenos días a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Entonces, hoy les voy a presentar un tema sobre el uso de DAS. El DAS es Distributed Acoustic Sensing. Escucho mucho ruido atrás. No sé si... Eso es una colaboración entre el Instituto de Ingeniería de la UNAM y un colaborador que se llama Sax Pica, que trabaja ahorita en la Universidad de Michigan y que hizo su postdoctorado en Stanford, donde hubo un experimento del cual voy a hablar. Ok, entonces, para presentar un poco lo que hice antes, yo me doctoré en 2006 sobre temas de láser ultrasonido. Entonces, es generación y detección de ultrasonidos a partir de láseres. Ultrasonidos y las ondas en sismología son las mismas, son ondas mecánicas. Entonces, por eso después tratamos de hacer un puente entre estas dos temáticas que son la sismología y láser ultrasonidos y solamente cambia la escala y hay poca variación entre ellos. Pues después tuve varios postdoc o asistencia de investigación y en 2015 estuve como investigador cátedra CONACYT en el Instituto de Geofísica en la Unidad Morelia y ahorita desde 2019 soy investigador en sismología. Entonces el tema que voy a presentar hoy es sobre el uso del DAS para obtener información geotécnica. Entonces información geotécnica es bastante amplio, es caracterización del subsuelo, caracterización de la sismología en una zona y a fin principalmente de evaluar el peligro sísmico en una ciudad. Entonces el objetivo principal de este estudio es podemos ocupar las fibras de telecomunicación que ya existen en una ciudad para obtener información geotécnica. Entonces, lo que hacemos es ocupar fibras ópticas que ya están instaladas y muchas veces, seguramente lo saben, se instalan muchas fibras en un clúster, en un bundle ahí adentro de un tubo y solamente se ocupan algunas, pero es más barato instalarlas muchas al principio y muchas quedan esperando su uso. Entonces nosotros ocupamos estas fibras que todavía no están en uso para pasar justamente nuestro experimento. Y eso cambia muchísimo las ideas que teníamos en sismología. Entonces en sismología normalmente ocupamos un sensor en un punto dado y cada sensor cuesta bastante, entonces las mediciones son bastante, pues tenemos
poca densidad de mediciones. Entonces voy a explicar rápidamente cómo se hace eso ópticamente. Entonces ocupamos un láser impulsional aquí que manda un pequeño pulso de luz que propaga a lo largo de la fibra y como la fibra tiene pequeñas anomalías, entonces el pulso óptico se refleja a lo largo de toda la fibra sobre estas pequeñas imperfecciones. Eso lo que vemos es pulso que pasa y aquí tenemos un pequeño rebote, el scattering. Entonces es un rebote que va en todas las direcciones y según los ángulos, hay algunos ángulos de la luz que está reflejada que se queda atrapada en la fibra y que regresa al principio. Entonces, todo a lo largo de la fibra hay estas imperfecciones. Entonces, quiere decir que todo a lo largo de la fibra vamos a tener una pequeña parte del pulso que se refleja. Entonces es lo que muestro aquí. Y por el tiempo que toma para regresar de la posición, eso nos indica la posición. Entonces a partir del tiempo de ida y vuelta del rebote, deducimos la posición a lo largo de la fibra. Y según la fase con la cual se rebota, podemos deducir una correlación con la deformación mecánica. La deformación mecánica es una derivada espacial del desplazamiento. Entonces, cuando la fibra se deforma, por ejemplo, aquí imaginamos que hay una onda acústica que pasa, por ejemplo, un sismo que se propaga, eso mueve la fibra y cambia un poco el patrón de difracción de estas pequeñas imperfecciones y eso es lo que captamos aquí entonces en este aparato. Entonces este aparato es tanto el láser como la medición, el interferómetro. Bueno, eso de ocupar Distributed Optical Fiber Sensor, un sensor que está distribuido todo a lo largo de la fibra, existe más o menos desde los años 1990. Durante mucho tiempo se ocupaba más pues, lo que era el efecto Raman y Brillouin. Y estos dos, lo malo de estos dos es que tienen una sensibilidad tanto a la temperatura como a la deformación, que aquí es llamado strain en inglés. Entonces, desde hace más de 20 años, entonces 10 años después de estas técnicas, se pudo concentrar ópticamente más sobre el scattering de Rayleigh y eso es más interesante porque desacopla la medición de la temperatura y del esfuerzo, de la deformación y eso nos da una medición que es independiente de la temperatura, entonces no tenemos sesgos ahí y se vuelve muchísimo más interesante para nosotros. Entonces, el scattering de Rayleigh es un scattering elástico en el sentido que es lineal, no hay pérdida de energía, mientras que los dos, Raman y Brillouin, son scattering inelástico y que involucra procesos no lineales. Entonces, también ayuda a que la medición sea muchísimo más confiable y más precisa. Eso permite también a que la medición se haga sobre una distancia muchísimo más grande. Ahorita los experimentos van hasta 40, 50 kilómetros de largo, entonces hay muchas fibras que ya están instaladas y que tienen más de 50 kilómetros eh, de largo y nos permite hacer mediciones muy largas. La verdad no conozco muy bien cómo se hace adentro la interferometría. Solamente aquí vemos que por el cambio de fase hay una relación con la deformación. Muchos de los aparatos son cajas negras y no dejan que abramos la caja, sino la garantía expire. Entonces todavía no se sabe muy bien todo lo que hay adentro. Hay varias técnicas que ocupan eso. A veces ocupan un pequeño chirp en frecuencia, es decir, el pulso está cambiado en frecuencia y es decir que todas las frecuencias no están centradas y con eso hay una medición del cambio de frecuencia sobre la reflexión que nos permite ligar la deformación
al cambio de frecuencia o directamente al cambio de fase. Entonces, principalmente son estas dos técnicas, pero cuando compramos los aparatos aquí es muy difícil saber qué hay exactamente adentro de la caja. Entonces, todavía es un poco misterioso para mí. Quizás ustedes tienen más ideas sobre eso. Pero lo bueno de eso es que funciona bastante bien. Por ejemplo, todo a lo largo de la fibra es lo que vemos aquí. Entonces, eh, aquí son 1000 puntos de mediciones y mostramos una traza por cada punto. Y eso lo vemos la traza en función del tiempo por cada punto y nos da un patrón así. Entonces, cuando una onda pasa, vemos digamos, estas imágenes que vemos aquí en blanco y negro atrás y comparamos aquí con respecto a un sismo y vemos más o menos las mismas fases. ¿Okay? Entonces el sismómetro estaba en la posición 500 y aquí vemos que están las mismas fases que lo que vemos detrás. Entonces se usó principalmente al principio como en toda la industria de gas y de petróleo y eso era principalmente para bajar costos de exploración. Eso vemos, por ejemplo, estas imágenes en la cual tenemos una precisión increíble en cuanto a cuántas mediciones hay aquí en función de la distancia y eso ayuda mucho a obtener una precisión muy grande con un costo muchísimo más bajo. Entonces aquí hubo muchos estudios, validación entre la comparación de lo que se ve con el DAS y con geófonos. Los geófonos son sismómetros de alta frecuencia que se ocupan en la exploración petrolera y eso es una parte de los sismómetros que se ocupa generalmente. Después explicaré otras características de lo que ocupamos en sismología. Y como les enseñé aquí, lo que vemos es principalmente la deformación a lo largo de la fibra. Entonces, eso depende mucho de cómo se pone la fibra. Eh, entonces, quiere decir que solamente vemos una sola deformación, un componente. Y para ver varios componentes, a veces la gente pone la fibra como una hélice y eso permite entonces ver otras componentes, pero eso lo voy a discutir, quizás no es del más interés para nosotros ahorita. Entonces aquí va el número de publicación del uso de DAS y en particular del uso de DAS en geofísica. ¿Okay? Entonces desde los años del año 2014 empezó a crecer el interés del uso de DAS en geofísica y aunque como lo ven, pues la tecnología nació en los años 90 y pues ahorita se está ocupando muchísimo más y es cada vez más pues confiable de usar estas mediciones. Entonces, como les decía, uno de los problemas de esta tecnología es que tiene una sensibilidad principalmente a lo largo de la fibra. Entonces, solamente vemos la deformación a lo largo de la fibra y cuando pasan ondas, entonces aquí es los patrones de directividad, aquí es teórico, entonces es la velocidad de las partículas, digamos, cuando un sismo pasa, mueve las partículas y se mueven alrededor de un punto de equilibrio. No se mueve la Tierra lejos de este punto de equilibrio, pero más o menos nos dice cómo se mueve. Entonces aquí en azul tenemos las ondas SH, son ondas de corte, entonces eso es una onda, la polarización es la misma que en ondas electromagnéticas, es decir, la polarización es perpendicular a la dirección de propagación. Y tenemos las ondas P, que son ondas de compresión. Entonces esas no las tenemos en óptica, son ondas que son en la misma dirección que la dirección de propagación y que corresponden a la compresión del medio. Entonces, 0 y 180 grados son la dirección de la fibra y si tenemos un patrón de radiación así, vemos que no podemos medir nada en la dirección que es perpendicular. Entonces aquí lo vemos mejor, digamos, para una longitud de onda que es más pequeña y eso es, si tomamos una longitud de onda que es similar
a la distancia que estamos midiendo, pues vemos que estamos cortando la sensibilidad, todo lo que está a 90, y que principalmente empezamos a grabar la señal cuando está a 45 grados de la fibra. Entonces aquí no tenemos como una zona ciega de medición. Bueno, eso era el punto un poco en desfavor del DAS para la medición de sismología, pero tenemos por otro lado muchos pros. Y eso es una pequeña comparación del precio de un experimento de DAS con un precio de el uso de sismos que ocupamos ahorita más en sismología. Entonces, ¿qué ocupamos más recientemente en sismología desde hace 15 años? Son sismómetros de banda ancha, quiere decir que podemos medir hasta 100 segundos de vibración y que tienen una sensibilidad en amplitud que es muy alta, entonces podemos medir pequeños sismos, muy pequeños sismos y hasta ruido. Ruido lo explicaré después. Entonces, el precio de un sismómetro normal que ocupamos para ver profundamente la estructura de la Tierra es más o menos de $10,000. Cuando tenemos un sismómetro, tenemos que comprar también un disco para almacenar los datos de 1 TB, más o menos de $100, y acompañar eso con baterías GPS para tener el tiempo absoluto de la medición. Y igual eso es $100. Pero más que todo, lo que vamos a gastar una vez que compramos eso y a cada vez que hay un experimento, es el costo de la instalación y de la manutención. Entonces, si imaginamos que hacemos un experimento para 12 meses, más o menos tenemos cada salida es $100, entonces tenemos pues el transporte, la jornada de cada persona, las guías que nos permiten ir en los lugares, la contratación de permisos para poder instalar la estación y todo eso, entonces nos cuesta cada vez $100 cada vez que salimos en promedio. Entonces, si queremos una medición, en un año nos sale más o menos a $12,000. Y eso si queremos tener mucha información, porque con un solo sensor es muy difícil de hacer un experimento confiable. Entonces, si consideramos 30 sensores, que es como lo mínimo, llegamos a un total de $360,000. Eso es para un experimento. Y del otro lado, eso es el precio del DAS. Entonces, si compramos una vez un DAS, eso nos cuesta $150,000. Es claramente muchísimo más caro que un sismómetro clásico. Y también tenemos que considerar un almacenamiento de datos que es más o menos de $10,000. El almacenamiento de datos aquí es muchísimo más de lo que consideré aquí porque tenemos más mediciones. Entonces aquí estamos del orden de casi 1 petabyte de datos que generamos cada vez que hacemos un experimento. Como les dije, la fibra óptica no nos cuesta nada, ocupamos fibras que ya están instaladas y que muchas veces nos prestan para hacer el experimento. Llegamos con eso, digamos, sobre el experimento que hablaré después, si consideramos 40 kilómetros de fibra, podemos obtener una medición cada 5 metros, entonces llegamos a un total de 8,000 sensores. El costo de instalación y de manutención en realidad casi es cero. Es decir, vamos en un lugar donde conectamos el aparato. Generalmente aquí no hay tanto problema de transporte porque nos quedamos en el mismo lugar, en un lugar seguro. Y la ventaja de eso es, una vez que lo instalamos, pues el aparato es protegido, mientras que en experimentos de sismología el aparato lo tenemos que poner en un lugar, cavar el hoyo y muchas veces lo dejamos pues a la vista de todos. Y existe bueno, por experiencia siempre hay muchos robos de instalaciones, entonces muchas veces nos roban los sismómetros, los paneles solares, la batería y los GPS, entonces eso hace que los experimentos son problemáticos. Entonces, si vemos el precio total con respecto al número de sensores, llegamos a un total de $20 por punto de medición. ¿Okay? Entonces, eso vemos la diferencia. Y el precio total aquí que considero es $160,000, que es pues casi la mitad de lo que teníamos aquí y por muchísimo más sensores. Entonces, esa es la verdadera
ventaja que tenemos muchas mediciones por un precio muchísimo más barato. Y la otra ventaja es que tenemos un costo de instalación y de manutención muy bajo y que el aparato está siempre protegido. Entonces, para resumir un poco, las ventajas son el precio por sensor, la densidad de medición, el acceso a muchos lugares sin pedir un permiso. Entonces, muchas veces cuando estamos en la ciudad tenemos que tramitar un permiso cuando estamos, si lo queremos albergar adentro de un edificio o si queremos estar adentro del campo de una persona o todo eso. Entonces, eso es muchísimo más fácil. Si la fibra pasa por ahí, ya no tenemos que pedir permiso. No tenemos que hacer mucho mantenimiento, en un solo lugar podemos dar el mantenimiento al aparato y no tener que trasladarnos en 30 lugares. La seguridad de la instalación, entonces, como les dije, los sensores ya no pueden ser robados, buscamos un lugar donde está vigilado y nadie puede pasar por ahí. Y la durabilidad del equipo es otra ventaja. Entonces, por ejemplo, cuando ponemos un sismómetro en un volcán y que hay una explosión del volcán, puede haber riesgo de perder el sismómetro. Eh, Después, cuando hay lluvias u cosas así, también es problemático para los aparatos. Entonces, eso nos pide hacer una instalación más cara, más complicada, mientras que aquí lo ponemos en un lugar y sea lo que pasa, pues estará siempre lejos de cualquier peligro. Y los contras de esta tecnología son la medición en función de los componentes. Entonces solamente medimos una deformación con DAS y los sismómetros tradicionales. Ellos tienen tres mediciones, es decir, vertical y dos horizontales. Y la otra desventaja, como les dije antes, es la directividad. Solamente medimos en la dirección de la fibra. Entonces eso nos hace un poco ciego a llegadas de sismos que son perpendicular a la fibra. Eh, Estos dos puntos son ahorita cambiando, pues la tecnología cambia bastante rápidamente. Entonces la sensibilidad eh, cuando ocupamos sismómetros clásicos podemos medir hasta 100, 200 segundos de periodo de vibración y eso todavía es un poco más difícil con los DAS. Pero pues todavía podemos medir fácilmente hasta 40 segundos y también en amplitud tenemos otros problemas. No tenemos la misma sensibilidad, entonces las señales más pequeñas no son medidas tan bien. Hay otras desventajas que son a lo largo de la fibra. La sensibilidad varía mucho a lo largo de esta fibra y eso a veces es por el acoplamiento de la fibra con el suelo. ¿Okay? Cómo está distribuida y cómo está puesta sobre el suelo o adentro, eso cambia muchísimo la sensibilidad. Otra desventaja es que necesitamos muchísimo almacenamiento. En sí no es una desventaja, digamos que hay que considerar que tenemos que generar, se va a generar muchísimo más datos y pues es lo que queremos al principio, es tener muchísimo más mediciones, pero eso nos obliga a cambiar un poco las perspectivas que teníamos en sismología y es buscar más y más y más almacenamiento, procesar estos datos de manera más eficiente y cambiar un poco las técnicas de procesamiento. Entonces les voy a platicar de lo que se hizo en Stanford. Es uno de los primeros experimentos que ocupan el DAS en sismología. Entonces Stanford es pues cerca de la falla de San Andreas aquí. Entonces hay mucho interés sobre la sismología allá. Y se instaló en estos pequeños tubos. Tenemos la fibra y da la vuelta del campus de Stanford. Está a 2 metros de profundidad, pasa por un tubo de 10 a 15 kilómetros de diámetro y más o menos nos da un circuito en forma de 8, que mide 2.4 kilómetros. Entonces, las primeras observaciones que tenemos, entonces otra vez son las trazas en cada uno de los puntos de medición. Entonces, los puntos de medición es aquí las ordenadas y en abscisa tenemos el tiempo.
Entonces, lo que vemos en cada punto aquí, una traza, y vemos cómo cambia la sensibilidad en función de cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que recibimos muchas ondas y principalmente porque estaba instalado cerca de la calle. Aquí se ve otra área donde hay mucha energía de las ondas y parece que está muy relacionado con una parada de autobús. Y donde no tenemos nada es cuando hay estas esquinas. Entonces aquí justamente como medimos a lo largo de la fibra, cuando da un giro muy fuerte, pues aquí se pierde la coherencia y las mediciones no funcionan. Entonces, la primera etapa, digamos, del uso de DAS en sismología fue ver si podíamos grabar sismos. Entonces, eso fue lo que se muestra aquí. Efectivamente, se puede grabar sismos que son muy cercanos. Entonces, aquí es el tiempo en función de la distancia al experimento. Aquí es a 150 kilómetros y aquí es por algunos kilómetros. Entonces, eso es un gran sismo, creo que es 5.2, y aquí eran pequeños sismos muy cercanos. Y se ve bastante bien que podemos medir según los diferentes ejes. Entonces, aquí es como da un 8, podemos medir los dos componentes de sismos lejanos. Digamos que la distancia aquí o la distancia aquí es poca con respecto a la distancia del experimento al epicentro del sismo. Entonces aquí podemos medir las dos componentes horizontales del sismo a través de diferentes mediciones. Entonces eso es bastante confiable. Otras comparaciones que se hizo con otros con los sismómetros clásicos. Entonces, eso ya lo platiqué, eso es la comparación directamente de un sismo del componente horizontal medido por un sismómetro en negro y en rojo y azul son las trazas que vemos en cada uno de, de los puntos de medición. Entonces, eso se analiza no solamente en tiempo, pero aquí es una gráfica en tiempo y en frecuencia. Entonces, aquí tomamos una traza y la desplegamos en función del tiempo en abscisa y frecuencia en ordenadas. Y aquí se ve muy bien la diferencia de sensibilidad en frecuencia. Entonces, lo que vemos es principalmente, vemos aquí que midió las baja frecuencia, entonces aquí tenemos bajas frecuencias, altas frecuencias hacia abajo y tiene una mejor sensibilidad por este rango de frecuencia con respecto a un sismómetro clásico que nos permite tener sensibilidad en un espectro más ancho. Y aún así, lo que nos interesa más que todo cuando medimos sismos es que los tiempos de llegada sean correctamente medidos. Entonces aquí pues se comprobó que la tecnología es suficiente, confiable para medir los tiempos de llegada correctamente. Entonces eso eran, digamos, las primeras etapas de validación de la metodología para su aplicación en sismología. Eso es otra comparación de una sola traza, entonces en gris es la traza de un sismómetro y en rojo es la traza del DAS. Para los dos componentes horizontales, entonces transversal y radial, y el componente vertical, como generalmente las fibras están distribuidas horizontalmente, no logramos medir la componente vertical de los sismos. Pues aquí para las componentes horizontales vemos que medimos correctamente y se valida el uso de esta tecnología para sismología. Entonces eso fue más o menos lo que se hizo a partir de 2017. Todavía por ahora pues se sigue haciendo muchos experimentos de validación, pero ya vamos avanzando más en el uso de DAS sobre pues lo que hacemos tradicionalmente en sismología. Entonces, eso es lo que medimos el ruido. Entonces, aquí, como lo pueden ver, es en función de horas. Entonces, aquí es un día, otro día, otro día, otro día. Entonces, los periodos donde vemos que hay en rojo es pues los periodos del día donde hay más actividad y
y los fines de semana pues vemos que ya reduce un poco la actividad. Entonces, no sé si escucharon hace poco de pues el efecto del COVID sobre la generación de ruido antropogénico, es decir, lo que el ruido, las vibraciones que genera el hombre. Eso es algo que es bastante famoso y conocido en sismología, pero el hecho que hubo el COVID y que la gente se quedó en su casa, pues nos permitió hacer como que, que todo el mundo se enterara del ruido que generamos en la Tierra a través de la actividad humana. Entonces, de ahí voy a hacer una pequeña digresión de qué es el ruido ambiental y cuál es su interés. Pues no es directamente sobre la tecnología de DAS, pero les voy a explicar esta tecnología, estas técnicas para que entiendan cómo lo pasamos después a DAS. Entonces, ¿cuál es el ruido ambiental? El ruido ambiental es pues lo que está generado por, cuando vemos baja frecuencia, por condiciones meteorológicas. Hay cambio de presión atmosférica, una tormenta, eso genera mucho ruido que se propaga dentro de la Tierra. También el ruido oceánico, entonces cuando las olas eh, pegan sobre las costas, eso genera muchísimo ruido adentro de la Tierra y pues seguramente se dan cuenta que cuando hablamos en el aire, el sonido no se va muy lejos, que el aire es un fluido y no se propaga mucho las ondas mecánicas en fluidos, pero en sólidos perdón, en sólidos las ondas se propagan muchísimo más kilómetros y por eso podemos medir un sismómetro, un sismo que pasó del otro lado de la Tierra y lo podemos medir en cualquier punto de la Tierra. Entonces no se atenúa tanto las ondas en sólidos como en gas o en fluidos. Entonces, todo eso del ruido que vemos aquí son diferentes fuentes de generación de ruido, tanto pues, los barcos como los coches, eso genera ruido. Cuando caminamos, eso también genera ruido. Y lo que nos interesa a nosotros en sismología son principalmente fuentes de más baja frecuencia, entonces condición meteorológica y el ruido oceánico. Pero también están las fuentes entre 1 Hz y 5 Hz que son más culturales. Toda la actividad eh, pues, eh, humana está a partir de 1 Hz y principalmente más fuerte arriba de 5 Hz. Entonces el tráfico, las industrias, el metro, los conciertos, todo eso se puede medir si tenemos un sismómetro de buena calidad. Entonces, lo que hacemos con todo este ruido es, ya casi no la sismología, sino chismología. Entonces, la idea más bien es, si piensan que dos personas hacen ruido, si dicen un pequeño chisme, no es directamente el mensaje en sí que nos interesa, sino, es decir, no nos interesa lo que dicen entre ellos, sino lo cómo rebota sobre las paredes. ¿Okay? Entonces, si tenemos dos personas que hablan, pues obviamente va a haber el camino directo de ruido, pero también el camino rebotado sobre el entorno. Y si se mueven, pueden ver que el camino que está entre estos dos es el mismo. Entonces, es eso que nos va a interesar más que todo. Y si tenemos dos sismómetros aquí, pues lo que vamos a medir es el tiempo de propagación entre estos dos sismómetros y eso es independiente de la posición de las fuentes, es decir, de donde la gente se pone y podemos ver cuál es el entorno solamente si hay fuentes aleatorias de ruido. Y eso es lo que nos interesa, medir lo que está entre los difractores. Entonces, si tenemos mucha gente que habla, quiere decir que tenemos muchas fuentes de ruido, pues podemos medir todo lo que pasa en una habitación. Okay, cuál es la forma de la habitación. Entonces, para llegar más a aterrizar eso en sismología, cuando hay pequeños sismos, eso genera ondas en todas las direcciones. El subsuelo es muy heterogéneo, entonces tenemos un scattering igual de ondas.
son pues el scattering de las ondas elásticas. No es lo mismo que hablé al principio para las ondas ópticas, pero el principio es lo mismo. Y llegan todos aquí sobre, por ejemplo, el Valle de México. Entonces, si tenemos dos sismómetros, uno en A, uno en B, la onda que pasa primero en A y después que llega en B, si hacemos la correlación, si medimos el tiempo de viaje entre estos dos, vamos a conocer las propiedades del medio entre A y B. También si tenemos otra dirección que nos emite una onda, vamos a poder tener como el conocimiento de los rebotes adentro del valle. Entonces, eso es como si tuviéramos un sismómetro virtual, es decir, A se vuelve una fuente virtual y B es el sismómetro que va a medir la explosión que pasó en A. Entonces, a partir de esta técnica de la explotación del ruido ambiental, es como si generaríamos sismómetros virtuales. Entonces, eso, para explicar eso de manera diferente, si tenemos dos sensores, uno en A, uno en B, que miden cada uno ruido, a través de un procesamiento de datos podemos hacer que esta configuración sea equivalente a poner una fuente en A y grabarlo en B. ¿Okay? Eso, por ejemplo, aquí yo tengo estos dos sensores. Estos dos sensores miden el ruido. Aquí lo que estoy haciendo es corto una pequeña ventana de este ruido que despliego aquí y hago la correlación de este ruido y llego a eso. Si lo hago con varias ventanas, empezó a ver una señal coherente emerger de estas correlaciones. Entonces, después de hacer la suma sobre toda la duración del ruido, pues ya llegó a tener mi sismo virtual. Entonces, el uso de estos sismos virtuales, por ejemplo, si cada triángulo aquí corresponde a un sismómetro, nos permite hacer tomografías de ruido. Entonces, eso es una de las primeras tomografías de ruido que se hizo en 2005 para ver cuáles son las propiedades del subsuelo, y eso fue en California. Nosotros lo aplicamos en México en el volcán de Colima. Entonces, por ejemplo, aquí pudimos demostrar que a 15 kilómetros de profundidad debajo del volcán de Colima había un reservorio bastante grande de magma, es lo que vemos aquí, y que el camino no era directo entre el reservorio y pues el volcán que se ve en la superficie, sino que daba un pequeño camino por ahí. Entonces, eso ayuda mucho a entender la dinámica de los volcanes aquí en México y tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en geotermia. Eso es el pequeño esquema que sacamos después para entender más fácilmente qué es lo que obtuvimos. También lo aplicamos en México para una tomografía del subsuelo de toda la República Mexicana. Eh, por ejemplo, aquí pueden ver que cada triángulo es un sismómetro clásico que se ocupa pues desde aquí de los años 2000. Entonces ven la densidad de sismómetros en Estados Unidos y aquí la densidad de sismómetros en México. No es nada comparable. Y pues esperemos que la tecnología DAS ayude a tener pues mejorar un poco las mediciones aquí en México y tener más datos y un mejor conocimiento de la estructura de México. Entonces, a partir de ahí, pues pudimos ver cuál es la estructura debajo de México, y aquí son varias secciones y vemos una primera capa que llamamos la corteza a partir del límite del mojo, y después unas anomalías que están relacionadas a la subducción y a varias características de los volcanes. Y finalmente, otra técnica es la autocorrelación. Entonces, todo lo que les presenté antes es la correlación entre dos estaciones, y una de las cosas que hacemos también es la autocorrelación en una estación. Y eso está muy relacionado con los efectos de sitios. Entonces, eso nos permite pues, realizar mapas de riesgos y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cuando hay una onda que está generada bastante lejos, por ejemplo, en Acapulco, cuando la onda se propaga, se
disminuye su amplitud a lo largo que propaga, pero cuando llega adentro del Valle de México, pues se queda atrapada. México se construyó sobre un antiguo lago, las velocidades aquí son muy lentas, entonces cuando entran aquí, pues entra como si fuera una pequeña cubeta y las ondas empiezan a entrar en resonancia, entonces las oscilaciones de los sismos es muchísimo más amplias. Por ejemplo, antes de llegar vemos un pequeño sismo que es muy pequeño aquí y cuando está en el Valle de México, aquí su amplitud es muchísimo más grande y su duración también. Entonces, por eso el riesgo sísmico en la Ciudad de México es muchísimo más importante que en cualquier otra parte de la zona de la República Mexicana. Entonces, a partir de un solo sismómetro, aquí de la autocorrelación de la señal de ruido ambiental, logramos obtener pues una idea de cómo se va a mover el suelo y definir cuáles son las características de los edificios eh, que se tienen que construir en cada uno de los lugares. Bueno, eso la técnica es un poco complicada, pero la idea es medimos la energía horizontal sobre la energía vertical del ruido ambiental y eso nos permite tener una relación entre la frecuencia justamente de este ratio de frecuencia con la frecuencia de resonancia del lugar. Históricamente se ha relacionado la frecuencia con un modelo de velocidad sencilla, es decir, una capa sobre un semiespacio, y eso daba mucha información para los geotecnistas para decir cuáles son las características del suelo y cuáles son las frecuencias de los edificios que deben ser diferentes de la frecuencia del suelo. Hace poco logramos mostrar que esta técnica tiene muchísimo más impacto y que podemos al final ir muchísimo más lejos que una capa sobre un semiespacio, pero si no, caracterizar finamente el subsuelo. Entonces, bueno, me voy a pasar eso, digamos, rápidamente. Vemos que teóricamente demostramos que la función de Green, es decir, lo que generamos teóricamente si ponemos una fuente en un lugar dado y que medimos su respuesta, es relacionada con la autocorrelación. Esta autocorrelación, lo que vemos aquí cuando se hace en el mismo lugar, vemos que es proporcional a la energía, entonces por eso podemos relacionar la energía horizontal sobre las características del subsuelo y por eso hacemos una inversión de estas mediciones para definir cuáles son las características del subsuelo. Entonces, esta técnica la desarrollamos con sismología tradicional, en la cual medíamos las velocidades. Cuando ocupamos el DAS, tuvimos que cambiar eso, entonces en lugar de tener velocidades como lo teníamos aquí, tuvimos que encontrar una pequeña relación a través de la deformación y a través de esa pequeña adaptación de la fórmula aplicamos la misma tecnología, la misma técnica para medir las deformaciones del subsuelo y los periodos dominantes de vibración del suelo. Bueno, ahí es el fin de la disglación, regresó al uso de DAS, entonces cuando, ya que está más claro, digamos, el uso de ruido ambiental, si tenemos dos fibras paralelas, podemos hacer la correlación entre cada uno de un punto y todos los puntos del otro lado, y vemos que logramos obtener claramente las diferentes llegadas. ¿Okay? Entonces, lo que vemos aquí es cada uno de los colores, y si me concentro en esta parte, entonces, tiempo positivos de llegados y cada uno de los receptores, y eso lo voy a girar y me da estas imágenes. Entonces, lo que vemos aquí es el tiempo, la correlación entre un sensor que está en el puntito rosa y en función de cada uno de las otras posiciones. Y vemos cómo los tiempos de propagación empiezan a crecer en función de la distancia de cada lado de ambas partes a partir del sensor que hemos escogido. ¿Okay? Es este pequeño que buscamos aquí. Y vemos que las propiedades del subsuelo cambian en función de los meses. ¿Okay? Entonces empezamos a hacer eso, es la correlación en el mes de septiembre, correlación con todos los datos en el mes de octubre, y por cada mes hacemos las correlaciones y pintamos los resultados. Y vemos que en septiembre
Pues aquí no llovía mucho aquí en California por estos periodos, entonces no vemos muy lejos y a medida que empieza a llover empezamos a obtener una señal muchísimo más fuerte después hasta el mes de abril. Entonces las propiedades del subsuelo cambian por pues la lluvia, permiten una mejor propagación de las ondas elásticas y eso es una de las primeras aplicaciones que se vio ahí. Lo que hicimos nosotros es usar el método H entre V que les expliqué hace ratito y mostrar que este método es bastante similar que los H entre V que ocupábamos con el método DAS y con el método de sismómetros tradicionales. Nos daba las mismas señales. ¿Okay? Entonces, a partir de esta validación, pudimos ocupar el uso del DAS para hacer H entre V. Entonces, solamente medimos el H a través del DAS y el V, la componente vertical, la ocupamos con unos 3 sensores y hemos demostrado que pues la energía vertical se cambia en función del espacio más lentamente que el componente horizontal. Entonces, de ahí es interesante ver que la verdadera información se encuentra en el H, en la componente horizontal de la energía que estamos midiendo a lo largo del DAS. Y a través del H entre V y de las llegadas de las ondas de superficie hemos logrado ver cuál era el perfil de velocidad debajo del subsuelo. Entonces aquí vemos las diferentes capas debajo de un tramo de DAS. Es decir, que 25 metros más o menos la primera capa es relacionado con una capa de aluvio. Después, entre 25 y 115 metros de profundidad, tenemos algo que es relacionado con una formación de Santa Clara y después una roca un poco más dura a partir de 115 metros. También vimos, hubo un estudio que mostró el efecto de las construcciones. Entonces, por ejemplo, aquí en este cuadrito A, al principio del experimento no había edificios y al final hicieron un edificio. Al momento de hacer un edificio, pues agregamos masa sobre el suelo y el subsuelo cambia. Entonces va a haber una rigidificación del suelo, es decir, las propiedades del subsuelo cambian porque con la interacción con la construcción. Y eso es bastante interesante. Cuando hacemos geofísica, medimos siempre las propiedades del subsuelo antes de construir. Y eso es una medición de la frecuencia de resonancia del suelo, que a veces cambia mucho con respecto a la frecuencia una vez que está construido el edificio. A través del DAS lo podemos hacer pasar una fibra justamente donde estaba el edificio y todavía podemos tener una medición en tiempo real justamente de esta rigidificación. Entonces aquí es un interés bastante grande del uso de DAS en pues, todo lo que es ingeniería civil. Entonces, aquí, solamente para volver a resumir un poco las características de este experimento en Stanford, la profundidad es de 2 metros, a lo largo, pues el largo del DAS fue de 0,24 kilómetros cuadrados y 2,5 kilómetros de largo. Pero en realidad lo que ocupamos es solamente este tramo, porque lo que nos permitía tener mucha información aquí es el tráfico de esta calle. ¿Okay? Hay muchos coches que pasan por aquí. Como es perpendicular a esta fibra, nos da muchísima más información. Cuando está a lo largo de la fibra, es difícil explotar este ruido ambiental. Entonces, lo que realmente logramos ocupar son estos 800 metros a lo largo de la fibra. Entonces, eso es lo que quiero ocupar como características para comparar con lo que queremos hacer ahorita en México. Tenemos un proyecto con ACID, Fronteras de las Ciencias, en el cual queremos ocupar la fibra que está entre la UNAM y el Politécnico, y esta distancia aquí es 40 kilómetros. Entonces, vamos a cambiar un poco el orden de magnitud de uso de DAS en ciudades.
Aquí en el experimento de Stanford teníamos 620 puntos de medición. Aquí en la ciudad esperamos tener 8000 puntos de mediciones. Aquí teníamos tres sensores clásicos que nos permitían medir la componente vertical para también pues, ocupar información geotécnica. Aquí les voy a explicar después cuántos puntos tenemos aquí a lo largo de adentro de la Ciudad de México y más o menos las duraciones de estos proyectos eran equivalentes, son superiores a 6 meses. Entonces, aquí a lo largo, adentro de la Ciudad de México, tenemos sensores que son, por ejemplo, la red del Instituto de Ingeniería, que está en azul marino, la red de las estaciones del SCN, que están en azul clarito, y hay otros experimentos que se hicieron de manera más temporal que también nos sirve para seguir midiendo la energía vertical a lo largo de estos puntos y también la red del CIRES, que tienen otras características. Serán los 100 o 150 puntos de mediciones adentro de la ciudad. Y lo que nosotros esperamos tener es 8000 puntos de medición a lo largo de estos 40 kilómetros. Entonces, el objetivo del proyecto es medir un perfil de velocidad a lo largo del eje sur-norte que cruza toda la valle y eh, establecer un monitoreo en tiempo real de todos los sismos que pueden ocurrir. Entonces, medir pequeños sismos locales y también medir el paso de los sismos más alejados regionales que pasan siempre por ahí. También eso nos permitiría tener una información más clara del peligro sísmico en la ciudad y medir la interacción del suelo-estructura y estructura-suelo, es decir, ver la rigidificación dinámica del suelo. También nos permitirá ver otras cosas como el monitoreo del tráfico. Como vieron, el ruido ambiental está muy ligado a la energía antropogénica, entonces eso es lo que nos permitirá avanzar. El monitoreo del metro, entonces si hay un accidente en el metro lo podemos seguir y tratar de establecer mapas de peligro en términos de deformación. Quizás hay más interés en ver la deformación que lo que hacíamos usualmente hasta ahorita. Y para las perspectivas queremos hacer pues tomografías para el riesgo sísmico, monitoreo del derecho del permafrost, monitoreo de volcanes, mejorar las alertas sísmicas con más puntos de mediciones, localización de sismicidad inducidas principalmente en campos geotérmicos y medir también la salud de los edificios después del paso de un sismo. Entonces, todo eso muestra que hay muchísimas perspectivas y muchas aplicaciones futuras al uso de DAS. Bueno, pues ahí acabo. Espero no haberme extendido demasiado. No, está muy bien. Muchísimas gracias, doctor Persson, por la explicación. En el momento todavía no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta directamente en este momento. Sí, ya tenemos una pregunta. ¿Cuál es la parte acústica de la técnica DAS? La parte acústica, bueno, no sé si el término acústico es muy bien usado. Es en el sentido que mide las vibraciones. Entonces, la acústica es lo que ocupamos las ondas en el rango acústico, pero en realidad son cualquier vibración aún a baja frecuencia. Sí, bueno, para clarificar nos decía la parte acústica en relación a su nombre, por el nombre que nos había dado. Sí, normalmente la acústica es entre 20 Hz y 20 kHz, es Ujú. cuando hablamos en un fluido, pero más bien es cualquier tipo de vibración. Entonces, es un nombre que se ocupó al principio, pero no sé si este nombre sea muy adecuado para la sismología, pero así se quedó. Sí, le agradecen por la respuesta. Ahorita no hay otra más, pero bueno, sí, ¿de qué depende el número de puntos de medición a lo largo de la fibra? Eh, pues entonces, si regreso hasta el principio, ok, aquí según la duración del pulso, vamos a Ujú. tener
¿cómo se dice? Una distancia de medición y como la sensibilidad es bastante pequeña, lo que hacemos es promediar esta distancia. Entonces, generalmente ocupamos una distancia de medición de 10 metros hasta 40 metros y hacemos el promedio del cambio de deformación a lo largo de eso. Entonces, aunque tenemos 40 metros digamos que ocupamos 40 metros de fibra para tener un punto de medición, logramos hacer un traslape de esta medición. Es decir, estos 40 metros nos movemos de 10 metros y tenemos otro punto de medición. Entonces, en sí pues depende de la duración del pulso y de la sensibilidad que queremos para medir el ratio señal-ruido de la señal que queremos. Otra pregunta es, muchas gracias, es ¿cómo miden la componente Z para corregir la estática residual? Es una pregunta muy complicada. ¿Cuál es la estática residual? No sé si podría darnos un poco más de información quien hizo la pregunta sobre para que nos la pueda responder el doctor Perton. La corrección de la topografía. Muchas gracias. Es completamente independiente de la topografía. ¿Ok? Lo que vemos es un cambio de deformación con respecto a la deformación al principio. Entonces, más o menos lo que hacemos es mandamos un pulso al principio, donde suponemos que pues la zona es en reposo y eso entonces nos da una imagen de la deformación antes de cualquier paso de ondas. Entonces hacemos un promedio y nos da una idea de la deformación promedia al principio, a un estado cero, y después hacemos la interferencia de esta deformación a otro tiempo. ¿Ok? Entonces, no importa realmente cuál es la topografía, solamente es una diferencia de deformación entre a un tiempo t y un tiempo t0. Muy bien. Cuando aplica la correlación al análisis de las señales sísmicas o del ruido, el proceso estocástico debe cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles serían las restricciones para la señal sísmica-ruido para lograr obtener una buena correlación? Es una buena pregunta. Digamos que se mostró teóricamente que necesitamos que el ruido venga de todas partes, todas las direcciones con la misma amplitud. Entonces, cuando vemos estas señales, por ejemplo, en realidad no sabemos de dónde vienen las fuentes. No, es muy difícil de saber dónde viene la fuente. Pero tenemos muchos procesamientos, etapas de procesamiento de señales, que aunque el ruido, por ejemplo, como les dije, el ruido viene principalmente a baja frecuencia del oleaje, entonces viene principalmente de una sola dirección y de la costa aquí. Aunque venga solamente de una dirección, lo logramos volver equiparticionado, es la- la hipótesis que nos permite ver si obtenemos correctamente el sismo virtual. Entonces, sabemos que no está estocásticamente así como lo tendría que ser, pero logramos a través de procesamiento de señales cambiar eso de manera que sea como lo esperamos. Y se han hecho muchas comparaciones. Por ejemplo, hubo un momento en el cual hubo un pequeño sismo cerca de esta estación y se comparó la respuesta justamente de la correlación con la respuesta real entre este sismo que se midió en la estación ADEO y daban casi lo mismo. Lo importante es, no vemos muy bien las amplitudes, no logramos obtener correctamente las amplitudes de las señales, pero lo que nos interesa es que no nos equivocamos en las fases, es decir, el tiempo de viaje de cada una de las fases es correcto. Entonces, no tenemos pues las hipótesis correctas, pero nos restringimos a las mediciones de tiempo de viaje y no de amplitud. Ahora, sobre estas señales, ¿pueden considerarse como procesos ampliamente estacionarios? Eh, pues como les dije, no.
Si eso lo vemos así, pues se ve bastante estacionario. Pero si lo filtramos en diferentes bandas de frecuencias, vamos a ver llegadas muchísimo más impulsivas que corresponden justamente a una señal coherente. La ventaja de eso es que cuando hacemos muchas ventanas, las partes de estas señales coherentes que nos hacen ruido son estadísticamente despreciables, ¿ok? Ocurren una vez y se van. Si solamente el ruido es el que vamos a ocupar y ese a través del promedio justamente pues logramos a llegar a esta conclusión que es pues estacionario. Pero pues es a través del procesamiento de señales. Tenemos un par de preguntas más. El cable de fibra óptica se coloca dentro de un tubo PVC. ¿Cómo se logra que haya un buen acople entre estos elementos para que la fibra registre las pequeñas vibraciones sísmicas? ¿Y de qué magnitud, cuál es la magnitud más pequeña de los sismos que se pueden detectar con la técnica DAS? Ok. Entonces, lo que hay que considerar es la longitud de onda de los sismos. Si consideramos un suelo que está de 1 kilómetro por segundo, es decir, las ondas se viajan a 1 kilómetro por segundo adentro de eso, si medimos a 1 segundo, vamos a tener una longitud de onda de 1 kilómetro. Entonces, no importa tanto el tamaño ahí del tubo ni el acoplamiento. Es decir, que todo el tubo y toda la tierra se va a mover y se va a mover, digamos, a una gran distancia y eso es lo que vamos a medir. Entonces, si la fibra se mueve adentro, eso son muchísimas, son altas frecuencias que no nos interesa en sismología. Entonces, pues el acoplamiento aquí no tiene que ser perfecto, no tenemos que atar la fibra hacia adentro del tubo, aunque esté suelta, pues por las longitudes de onda y las distancias de vibración, se va a mover con toda la estructura. ¿Y nos podría decir sobre la magnitud más pequeña de los Ah, sismos que se pueden detectar con esta técnica? eh, pues la verdad no sé bien. Eso depende. Entonces, generalmente los pequeños sismos son de más alta frecuencia, entonces nos va a generar pues una mala medición de los pequeños sismos. Pero no sé si eso es lo más importante. Digamos que aunque un sismo lejano, tenemos un sismo lejano, entonces su amplitud va a ser muy pequeña, pero va a tener muy bajas frecuencias. Y aún así lo podemos medir. Entonces, las pequeñas amplitudes sí son difíciles, los pequeños sismos son difíciles de medir por su alta frecuencia y por justamente estos problemas de acoplamiento. Mm, y eso estaba relacionado con lo que nos mencionaba de los contras de la técnica, ¿verdad? De la sensibilidad. No. Bueno, digamos es la sensibilidad en función de la frecuencia que hablé un poco. Ujú, eh, entonces, digamos que aquí a alta frecuencia ya empezamos a perder justamente mucha sensibilidad. ujú. También a muy baja frecuencia hay menos sensibilidad. Pero eso depende mucho de cada aparato, de cada marca, y es difícil pues de dar un diagnóstico por cada uno. Hay aparatos que son mejores a alta frecuencia, otros que son mejores a baja frecuencia, según la técnica que ocupan en el DAS. Ah, ok. Bueno, esa pregunta era duda mía. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas en el chat y creo que nadie se animó a hacer la pregunta directamente. Pues si no hay más preguntas, pues le agradecemos muchísimo, doctor Perton, por aceptarnos la invitación a este seminario. Le vamos a mandar su constancia de participación en unos minutos y pues les deseamos muy buen día a toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Tenga buen día.